Javier Villestein, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, está con nosotros esta noche para hablar de varios temas vinculados a la economía. Como todos sabemos, el ordenamiento jurídico de un país, el cómo se lleve el mismo, establecen los principios esenciales para que la economía funcione bien, la capacidad de hacer cumplir las leyes, que la administración de justicia sea eficiente, que tenga calidad, que sea también rápida a la vez. Es obviamente fundamental para el desarrollo de un país y también para el desarrollo de una sociedad. Necesitamos obviamente un poder judicial que responda a los desafíos del país, vinculados al crecimiento, al desarrollo económico, al desarrollo social. Cuanto más un país crece, cuanto más crece una economía, es probable, es posible, casi seguro, que los procesos judiciales crezcan también. ¿Estamos en capacidad de responder a ese crecimiento? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros, señor doctor Villestein. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Quería, por favor, si podemos poner los cuadros en pantalla, cuadros vinculados a las últimas cifras que se han divulgado a través de los medios de comunicación que tienen que ver con la corrupción, que está también estrictamente vinculada al tema económico, dado que usted sabe que cuando las personas piensan, creen o tienen pruebas de que en un país hay corrupción, entonces algunos costos se encarecen, las empresas deciden no invertir en ese país, las empresas deciden o prefieren invertir en otro país donde más bien la corrupción no sea tal, donde los procesos se lleven con mayor transparencia, etcétera. Tenemos un primer cuadro que es una encuesta que realizó. ¿Me pueden dar la fecha, por favor, de la encuesta? Fue antes del CADE, fue casi a finales del año. Por favor, si pueden poner la fecha ahí. ¿Cuáles considera usted que son los dos principales problemas para el desarrollo de la economía? La encuesta fue publicada en el diario El Comercio el día 19 de noviembre del 2009. Y la mayoría contesta que la corrupción, 55%. La pregunta es, esta comisión de alto nivel que se ha creado y que usted preside, ¿cómo puede ayudar a que estos niveles desciendan y lo hagan rápidamente? Bueno, para comenzar hay que distinguir dos cosas: lo que es la corrupción como dato o como data, y lo que es lo que la gente piensa que es la corrupción. Uh-huh. La encuesta que nos pone a la vista demuestra que la gente piensa, cree, ¿no es cierto?, que hay un 55% de estas personas piensan que hay corrupción. Pero eso no es un indicador de que exista una corrupción. Sabemos que existe, pero así como se dice que todo cuanto existe en alguna medida, la corrupción propiamente no está siendo bien medida en el Perú. Y tampoco está siendo bien medida, por ejemplo, en el Poder Judicial, aunque algún intento estamos haciendo en ese sentido. Lo digo porque muchas veces lo que existe también es una proyección, lo que se llama una proyección. O sea, el ciudadano medio acostumbrado a resolver las cosas, ¿no es cierto?, a la mala, también, ¿no?, piensa que todos los demás son proclives a la corrupción. La corrupción existe, pero sería muy interesante que comencemos por medirla. ¿Pero usted cree que los niveles descenderían drásticamente? En lo que concierne, por ejemplo, al Poder Judicial, yo creo que más es la mala percepción que lo que verdaderamente existe. Existe corrupción, sí, pero no en la medida que la gente supone. Ha habido casos en que incluso se llega a decir que el 90% del ciudadano piensa que hay corrupción. Ese solo hecho ya estaría indicando un error estadístico, por decirlo de alguna manera las cosas. Ok, cierto que los niveles de corrupción no pueden estar medidos o que pueden ser perfectibles, pero lo cierto es también que cuando la gente percibe algo, es en base a esa percepción que decide, que toma decisiones. Entonces, si yo percibo, si yo creo, si yo pienso que hay corrupción, entonces eso ya me limita a tomar una decisión, por ejemplo, de tipo económico vinculada a una inversión que yo quisiera hacer en un país llamado Perú. Completamente de acuerdo, no solo eso, esto viene a ser lo que los economistas llaman una externalidad. Los costos del intercambio patrimonial aumentan en función de la creencia cierta o errónea de que existe corrupción. En eso estamos completamente de acuerdo. Por eso es que es tan importante que el poder en su conjunto, el Estado en su conjunto, haga las reformas compatibles con este propósito. Por ejemplo, Singapur es uno de los países con menos corrupción del mundo y es uno de los estados más eficientes del mundo. Cierto que es pequeño, pero es un indicador. Pero eso va de la mano con el juego limpio del Estado. Juego limpio del Estado significa que el Estado en su conjunto además cumpla pues sus propios compromisos. Cuando el Estado, por ejemplo,
lo primero que hace es bajarle los sueldos a la mitad a los altos funcionarios del Estado, lo que está haciendo es un juego sucio. Alan García hizo eso al principio de este gobierno. No quiero dar nombres, pero eso es un juego sucio. Entonces, cuando hay juego sucio, las consecuencias es que el ciudadano se acostumbra a vivir en un escenario de juego sucio, y todo el mundo juega sucio, porque el que juega limpio pierde. Entonces, de lo que se trata, si es a lo que queremos llegar, es que todos entremos en una línea de juego limpio, comenzando por el Estado como institución, el Estado como aparato, para lo cual se necesita desde luego una reforma, yo diría que profunda, conforme los estándares, conforme los índices y los indicadores que nos ofrecen permanentemente organismos internacionales en esa materia. Usted al recibir el encargo de presidir la Comisión de Alto Nivel dijo, es necesario que el Estado en su conjunto sea honorable, cumpla con sus compromisos, cumpla con sus pactos. ¿El Estado hoy cumple con sus pactos, cumple con los ciudadanos? Hay una deuda interna, por ejemplo, están los bonos de la reforma agraria que nunca fueron pagados. ¿El Estado cumple? Por eso estoy hablando, justamente, porque es bien bonito decir, oiga, todos sean honorables, y el Estado lo primero que hace es implantar una línea de juego sucio. Además, una de las cosas que es tan importante para combatir la corrupción es la transparencia. La transparencia tiene que darse en todo. El sinceramiento, por ejemplo, de sueldos en las Fuerzas Armadas, en general, es un indicador, es un ejemplo de que la corrupción no se combate creando comisiones, ¿no es cierto? La comisión cumple una función muy importante, pero tiene que existir detrás de esta comisión un compromiso sólido para resolver el tema, y este compromiso lo tienen que, de consumo, ¿y cuál es el compromiso del Poder Judicial para aportar a la lucha contra la corrupción? Bueno, es que dentro aquí de esta comisión o en el marco de esta comisión. No se olvide que esta comisión me saca del Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el sentido que es una comisión de alto nivel que involucra como uno de sus elementos al Poder Judicial. El Poder Judicial no va a resolver la corrupción que existe en todo el Estado, en su conjunto y en todo el país. Cuando esto se presenta, hay gobiernos locales, hay problemas de municipalidades, hay un tema de corrupción generalizada que tiene que ser combatida. No conocemos la estadística o la cifra exacta, pero hay que establecer lo que se conoce como línea base de este estado de cosas. Bueno, pero ¿cuáles van a ser las políticas principales de esta comisión de alto nivel? Por lo pronto, eso. No somos una oficina de recepción de denuncias, vamos a ser un organismo que yo no ¿Por hace... qué hay que empezar? No ¿Qué es lo más importante? Por lo pronto, instruirme el tema, para comenzar, porque yo he recibido ya varios kilos de papel que tengo que consultar y revisar para sentarme en la mesa con el secretario técnico de esta comisión, que es el Genaro Matute, y los otros miembros de la comisión, que son los representantes de las instituciones de todo el Estado, Ministerio Público, Fiscal de la Nación. ¿Esta comisión afecta entonces la independencia del Poder Judicial? No, no tiene por qué afectar la independencia, porque hay problemas que son comunes a todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, este tema que estamos conversando del juego limpio. El juego limpio en los procesos judiciales es muy importante también, porque si el Poder Judicial juega sucio, entonces ¿para qué voy al Poder Judicial a reclamar un derecho? Ahora, usted me dice que tiene que sentarse a verificar y a revisar algunos documentos, pero de todas formas usted tiene una idea de lo que al menos como ciudadano quisiera que una comisión de este tipo hiciera o pusiera en práctica. Claro. ¿Cuál es esa primera idea que usted tiene como ciudadano? Una idea flash, por decirlo de alguna manera, tendría que ser la simplificación absoluta de todos los procedimientos, porque fomentar la libertad en las contrataciones y sobre todo simplificar los procedimientos, no solo los procedimientos administrativos, sino también los procesales que involucran al Poder Judicial. Ahora, pero ojo, esto no es sinónimo de eficiencia necesariamente, hay que ver cómo es que se simplifican esos procesos y llevar obviamente un control de los mismos. Claro, pero